Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Esta semana era muy importante para los venezolanos. Se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas y habían muchas expectativas para hablar sobre lo que ha venido ocurriendo y en general qué futuro le espera a Venezuela. Hemos invitado a Orlando Avendaño. Él es periodista y escritor. Muchísimas gracias, Orlando, por estar aquí. Gaby, gracias a ti. Qué gusto. Orlando, mucha expectativa con respecto a los discursos, a las reuniones de alto nivel, pero no siento que Venezuela sea una prioridad con tantos temas álgidos en el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Venezuela ha sido considerada, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, Biden, Meloni, varios pues, presidentes han incluido el discurso de Venezuela en sus apreciaciones, en sus discursos, y es notable. Obviamente, contemplan a Venezuela dentro de una agenda mucho más amplia. Por ejemplo, bueno, las palabras del presidente Gabriel Boric fueron bastante fuertes. Las de Santiago Peña, por un lado, están pidiendo que haya un reconocimiento del triunfo opositor. Por otro lado, vemos aliados que denuncian propiamente los crímenes de lesa humanidad, también el presidente Javier Milei. Pero a mí particularmente me llama la atención y me preocupa que dos presidentes que son fundamentales en este proceso, que son Gustavo Petro y Lula, decidieron ignorar por completo el tema de Venezuela. Obviamente es una decisión deliberada, pero pues a mí me preocupa mucho y creo que ratifica que ellos nunca han sido formalmente aliados de nuestra causa. Sí, en el caso particular de Gustavo Petro, no solamente ignoró el tema de las elecciones y los crímenes de lesa humanidad, sino que colocó a Venezuela como un país rebelde que se está enfrentando a esas élites gubernamentales. Es decir, él defiende lo que está pasando como una dictadura de progreso. Eso a mí me parece muy llamativo y muy preocupante. Sí, bueno, no, a ver, no se puede esperar mucho con Gustavo Petro. Él trató luego del fraude del 28 de julio de mostrarse como neutral, como distante del régimen, pero no ha logrado nada, ¿no? Y no ha avanzado y en últimas la neutralidad que ha mostrado se convierte en complicidad. Ahora vemos cómo de manera obscena decide no mencionar lo que ante los ojos de todo el mundo es evidente, que es el fraude cometido el 28 de julio y la represión que ha habido de entonces, sino más bien, como tú dices, hacerle un guiño al tirano, a Nicolás Maduro. Yo creo que con Petro ya no se puede tener expectativas de que pudiera ser un interlocutor viable en una eventual negociación. Sí, ahora se habla de una reunión este jueves que ha sido convocada por Estados Unidos, en donde el secretario de Estado de Estados Unidos dará un pronunciamiento. Nos imaginamos que ya Estados Unidos va a cambiar esa postura de esperar a ver si Colombia, Brasil y México lograban algo en el diálogo. Ya está claro que no está en el interés de ellos acercarse. Escuchábamos al secretario Nichols hablar de que Maduro no se quiso reunir con ellos, o sea, tampoco es como culpa de ellos. ¿Cómo ves tú este manejo diplomático que antes no se ejecutaba de esta manera? Bueno, Brian Nichols esta semana fue bastante duro, defendió de hecho la decisión de sancionar a funcionarios del régimen, dijo que eso es lo que corresponde ante las acciones de Nicolás Maduro y que si Nicolás Maduro continúa con las acciones, entonces tiene que corresponder más presión. Hemos visto mensajes similares de voceros del Departamento de Estado. Sí, yo creo que, a ver, la administración Biden ha mostrado cierto nivel de compromiso a partir del 28 de julio mayor, al menos mayor al de los gobiernos de Colombia y Brasil, pero honestamente para mí no es suficiente. Las sanciones individuales, si bien hicieron ruido, al final está sancionando a funcionarios que no tienen nada que perder, que no tienen, por supuesto, ni visa ni activos en Estados Unidos, no son suficientes. No hemos visto disposición de la Casa Blanca de avanzar en el levantamiento de la licencia, por ejemplo, de Chevron, que es tan importante.
asomaron eso, hay que decirlo. Creo que fue el mismo Brian Nichols que dijo que se contempla una medida petrolera. Ojalá avancen en esa dirección, porque yo creo que aquí lo fundamental es tratar de cortar el financiamiento de este régimen. Y hoy, a través de estos acuerdos como el de Chevron, se está financiando propiamente al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, a mí me preocupa cómo la comunidad internacional, cada uno se va hacia un lado. Algunos países hablan de la Corte Penal Internacional, otras a estas sanciones sectoriales, otras a las individuales, y adicionalmente hay ambigüedad hasta dónde se reconoce lo que ocurrió en Venezuela. Unos ya respaldan al presidente electo, otros solamente hablan de fraude. Esta atomización de las opiniones no trae algo concreto, algún pronunciamiento. ¿Tú crees que se pueda lograr de aquí al 10 de enero algo específico en donde todas las naciones se enrumben para reconocer y actuar? Mira, sí, efectivamente no hay coordinación, no hay armonía entre la manera de abordar el tema venezolano. Yo creo que la experiencia de Juan Guaidó nos hizo mucho daño y hay muchos países que temen dar el paso del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo precisamente porque les trae el recuerdo de lo que fue el proceso del gobierno interino. Y bueno, por otro lado estamos viendo actores como por ejemplo el gobierno de España que de manera muy superficial asoman apoyo a la causa, pero que definitivamente no están dispuestos a acompañarla realmente y mucho menos a reconocer a Edmundo González como el presidente electo. Vimos cómo el Parlamento Europeo saca esta resolución muy acertada, pero como la Unión Europea propiamente decide ignorarla. Lo mismo estamos viendo en casos como Colombia, donde tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueba una resolución de reconocimiento de Edmundo González y el presidente la ignora. Aquí lo que importa es que hagan un par de países, un par de naciones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podríamos tener expectativas, ¿no? ¿Cuáles Si podrían Estados ser esas dos naciones? Sí, mira, si Estados Unidos se compromete realmente, Estados Unidos es el único que tiene realmente la capacidad aquí de hacer y deshacer con respecto al régimen venezolano. Por otro lado, yo creo que países de Europa, España, pero desafortunadamente no lo vamos a ver, pero ojalá hubiera una presión de ciertas naciones europeas con respecto a la aplicación de sanciones. Yo creo que si en Europa se logra la aplicación de sanciones, eso pudiera ser bastante efectivo, sobre todo no sanciones como las que han aplicado a Estados Unidos, sino avanzar propiamente con ahogarlos financieramente. Y ahogar financieramente no solamente al régimen, sino a funcionarios individuales. Sabemos que muchos de estos tienen a toda su familia en Europa, tienen plata regada por Europa. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene incluso una gasolinera cerca de Madrid y tiene una finca cerca de Madrid. Estas cosas deberían ponerle el ojo, ¿no? Y yo creo que eso pudiera ser eficiente. Pero nuevamente, agradecemos muchísimo lo que hagan tantas naciones, pero aquí, si no contamos realmente con el compromiso de Estados Unidos, yo creo que un par de naciones en Europa o propiamente la Unión Europea, aquí no se va a lograr mucho. Orlando, hemos visto la salida forzada de Edmundo González, mucho ruido alrededor de esto, un tema de la oposición venezolana que también preocupa y a mí también en particular me preocupa que María Corina Machado no tenga la misma línea que quiera seguir Edmundo González, que quizás podría ser más de diálogo, que ese diálogo le pueda llevar a no necesariamente querer juramentarse en el exilio. Allí podrían haber dos visiones divorciadas y uno depende del otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso está ocurriendo. Creo que aquí ya se activaron factores de la oposición tradicional, del establishment, para evitar que María Corina siga manteniendo el control de este proceso. La salida de Edmundo González es muy lamentable luego de presiones y amenazas, como él dijo, inenarrables. Pues
es una pérdida, yo creo que es algo muy lamentable. Obviamente también habrá oportunidades. Edmundo González, considerando que es la persona que tiene mayor legitimidad en todo el país, pudiera empezar una cruzada internacional precisamente para lograr lo que hablábamos en el segmento anterior. Pero bueno, aquí hay factores, ¿no? Hay factores que se están moviendo muy duro. Yo creo que para divorciar propiamente a Edmundo González de María Corina Machado, hay factores que se activaron, obviamente en medio de la persecución, ofreciendo oportunidades, opciones, garantías, factores de la misma oposición del establishment de siempre. Esta semana veíamos cómo Enrique Capriles renunciaba a la directiva de Primero Justicia y empezaba una especie de guerra interna en el partido, simplemente porque el partido decidió asumir una postura y él está en contra de esa postura. La postura del partido es la de seguir apoyando a María Corina Machado y ratificar que la voluntad del 28 de julio debe ser defendida. Enrique Capriles considera que ya es momento de pasar la página y de avanzar en otros procesos políticos, electorales, lo que es completamente reprochable, y obviamente habla yo creo que a estas alturas es clara que es complicidad, pero hay muchos factores que están ahí alrededor de ese mundo, ¿no? La jugada de Capriles no es simplemente una pataleta. La jugada de Capriles se enmarca dentro de los esfuerzos de tratar de divorciar la dupla que se creó y de generar discordia dentro de la oposición. Entonces, eso está ocurriendo. Aquí es importante, porque yo creo que María Corina lo entiende perfectamente y es la persona de la que depende este proceso, pero es importante que el presidente electo y que quienes acompañan al presidente electo entiendan el nivel de responsabilidad y el nivel de compromiso que se adquirió con los venezolanos, ¿no? Y que los venezolanos llegamos a un punto en el que acompañamos y apoyamos, pero lo hacemos de manera vigilante, ¿no? Y cualquier cosa que signifique, obviamente, ceder, pues yo creo que no va a caer bien entre los millones de venezolanos que apoyamos este proceso. Sí, ahora, ¿hay posibilidades para ti de caer en María Corina Machado va hasta el final como ha sido su lema? Enrique Capriles no fue hasta el final y al parecer sí ganó esas elecciones. Edmundo puede ser ese Enrique Capriles que por el bien del país y todo ese discurso de la paz y todo eso no cobre su triunfo de aquí al 10 de enero. Esa es una posibilidad y eso desarticularía completamente a María Corina Machado. Bueno, no creo que desarticuló a María Corina Machado porque este proceso siempre estuvo en manos de María Corina Machado. Edmundo, hay que reconocérselo, él no buscó esto, él no quiso la presidencia, él no quiso la candidatura ni siquiera, él fue inscrito en una coyuntura en el que él presta su nombre únicamente y luego, porque afortunadamente María Corina Machado pudo imponerse, termina él siendo el candidato y no termina siendo otro, como hubieran querido quizás ciertos sectores del establishment, y asumió el papel, y lo ha asumido con una altura tremenda. Hay que considerar las circunstancias. Edmundo González es un diplomático de carrera muy respetado, que además, bueno, venía viviendo en España, es decir, no estaba completamente inmerso en la dinámica venezolana. La dinámica venezolana es completamente criminal, ¿no? María Corina lleva años soportando ese acoso de este grupo delincuencial. María Corina entiende muy bien a qué se está enfrentando, cómo enfrentarlo y digamos, cómo cubrir los puntos débiles, los flancos abiertos, los cabos sueltos. Mundo González entra en esto asumiendo este reto, este desafío, pero obviamente en unas circunstancias muy diferentes. Asume el reto, lo lleva con una altura tremenda, pero bueno, queda expuesto al aparato criminal y luego de amenazas, presiones de todo tipo, como por ejemplo amenazas directamente y bastante explícitas contra su hija, pues él decide salir del país. Él tiene hoy y ha demostrado el compromiso de seguir adelante y de cuidar su triunfo. Los comunicados que ha enviado, aunque algunos son un poco, contrastan entre sí, yo creo que en términos generales ha demostrado que está comprometido. Ese compromiso lo tiene que mantener y seguir adelante, ¿no?
Él ha dicho que él espera hacer como una especie de gira, ¿no? De visitar varias naciones. Ojalá lo haga, ojalá no se quede en España. Yo creo que España no es un terreno confiable para una responsabilidad como la que tiene Edmundo González. El gobierno español no solamente un gobierno confiable, sino que es un gobierno, yo diría que aliado directamente del régimen de Nicolás Maduro. Entonces es importante que Edmundo trascienda sus circunstancias. Ahora, vamos a suponer que las circunstancias se imponen, que pues estos factores del establishment logran imponerse y las amenazas logran imponerse o lo que sea y se rompe esa llave, ¿no? Se rompe esa dupla. Mira, el mundo sigue siendo el presidente electo, él quiera o no, él podrá decir lo que sea, pero este proceso al final está en manos de María Corina Machado y lo que vamos a ver es una circunstancia bastante particular en el que María Corina Machado va a estar luchando por la presidencia la presidencia del presidente electo, pese a que el presidente electo no quiere su presidencia. Entonces, vamos a hacer que sea presidente, él quiera o no. Yo creo que ese es el reto que tenemos todos. Ahora, Orlando, ¿cómo ves las posibilidades que tiene María Corina Machado dentro del país? ¿Se encuentra escondida? Bueno, seguramente el sábado en la concentración volverá a salir, pero ella puede seguir jugando abiertamente. Es difícil porque la tienen cercada. Sí, María Corina está cercada, le han prácticamente encarcelado o mandado al exilio o asilado a todo su equipo neurálgico. Eh, Prácticamente la tienen rodeada, está refugiada, resguardada. No quiere decir que está asilada, ni que está contenida, ni de manos atadas. Al revés, María Corina ha demostrado que su compromiso es clarísimo y que su valentía afortunadamente trasciende cualquier tipo de amenazas. Este 28 de julio seguramente la vamos a ver en las calles, pese a la persecución. Y al final, este proceso está en manos de María Corina Machado. Y aquí hay un factor importante. María Corina, efectivamente, lo que hemos visto en estos casi 2 meses, luego del 28 de julio, ha sido una persecución sin precedentes. Una persecución que en cualquier otra circunstancia hubiera provocado hace rato que el líder opositor ya se hubiera exiliado o se hubiera asilado. Nuevamente, el líder opositor es María Corina Machado. En este caso no lo hemos visto. María Corina Machado, resguardada, se ha mantenido firme y ha mantenido su compromiso. Y eso es algo con el que el régimen nunca se había enfrentado. El régimen nunca había tenido frente a sí a un liderazgo que estuviera dispuesto incluso a dar su vida por la causa. Un liderazgo que ha sacrificado toda su vida personal, prácticamente su vida familiar por esta causa. Entonces, eso cambia la fórmula. No sabemos qué va a pasar, pero yo sí creo que el hecho de tener un liderazgo realmente comprometido ofrece diferentes escenarios, ¿no? Y yo creo que a eso hay que apostarle, a que este liderazgo mantenga el compromiso. En la medida en que María Corina Machado siga firme, hay juego. Si María Corina Machado claudica, que no lo vamos a ver, pues se acaba esto. Afortunadamente todavía no ha ocurrido o no ocurrirá. ¿Crees que las elecciones de Estados Unidos puedan cambiar un poco el rumbo de todo esto? Por ejemplo, hay posibilidades de que siempre le tiren una orden de captura a María Corina, pero ella con esa firmeza no se atreven a hacerlo, con el mundo sí se atrevieron. Un Estados Unidos más fuerte podría también provocar otro tipo de fracturas internas, por ejemplo, la victoria eventual de Donald Trump en noviembre. Yo creo que sí, porque el régimen ha aprovechado las concesiones que le ha dado la administración Biden. Ha aprovechado la laxitud de la administración Biden, la buena fe de la administración Biden, y la ha aprovechado para robustecerse, para avanzar con una represión sin precedentes, sabiendo que no va a haber consecuencias reales. Y bueno, ahorita estamos viendo una administración Biden que quizá ya se dio cuenta de que le tomaron el pelo, de que jugaron con ellos, y todavía hay juego por parte de la administración Biden, pero yo creo que si el 5 de noviembre cambia las cosas y gana Donald Trump propiamente, el régimen va a tener que tomar decisiones, porque si hay margen para negociar, es precisamente con la administración que te ha dado todas las concesiones. Si Trump promete
como hasta ahora ha asomado, regresar, en el caso de ser presidente, a una política de máxima presión, se le acaban las posibilidades de negociar a este régimen. O mejor dicho, negociar con elementos a su favor. Porque no es lo mismo negociar en una posición frente a esta administración de fortaleza que negociar en una posición de debilidad como la que tenía cuando Donald Trump era el presidente. Entonces, yo sí creo que pueden cambiar las cosas. Ahora, si el régimen definitivamente decide atrincherarse, no negociar y mantener el nivel de represión que viene trayendo, en enero, cuando asuma el próximo presidente de Estados Unidos, en el caso de que sea Donald Trump, pues yo creo que vamos a ver un retorno a la política de máxima presión. Y esa política, pues, no fue suficiente durante su administración, pero yo creo que Trump va a tratar de llevarla a otro nivel, porque al final él se impuso el compromiso de lograr la salida de Nicolás Maduro, no lo logró, y yo creo que tenemos a un Trump un poco con el orgullo herido y probablemente vaya a querer cumplir, ¿no?, las cosas que no pudo hacer durante su administración. Veíamos los discursos del presidente de Argentina, Javier Milei, en donde hace duras críticas a la Organización de Naciones Unidas, también al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, colocar a su país como ejemplo de progreso y hacer esa comparación que está a la vista de todos de cómo el mundo se ha vuelto más inseguro. Y así otros líderes del mundo, también de Europa, por ejemplo, en Italia. Coméntanos un poco por qué se da esta pugna y por qué nos debería interesar tanto como humanidad. Bueno, es notable que, por ejemplo, y yo creo que eso es algo que ha venido ocurriendo, pero nunca con la fuerza que ha ocurrido en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, y es que estamos viendo a importantes líderes mundiales utilizando el estrado de las Naciones Unidas para precisamente cuestionar el papel de las Naciones Unidas. Yo creo que el caso más claro fue el de Javier Milei, pero Nayib Bukele hizo algo similar, Giorgia Meloni hizo algo similar. Ahora, ¿qué hace propiamente Javier Milei? Milei pone un pie adelante, ¿no? Marca un precedente al desestimar por completo lo acordado por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, que es en su momento llamado el Pacto 2030, ahora Pacto 45, 2045, Pacto por el Futuro, Acuerdo por el Futuro, que es prácticamente una serie de políticas globales que una serie de gobiernos acuerdan aplicar en sus países, ¿no? Y de manera concertada, ¿no? Como si cada política fuera a funcionar igual en cada país. Y son políticas sociales, ¿no?, que se enmarcan dentro del ambientalismo, dentro del progresismo, políticas que van relacionadas al tema, las discusiones en cuanto a género, etcétera, ¿no? Son todas estas políticas sociales en las que hay consenso en los gobiernos progresistas. Se creía que esto era una noción general, pero ahora ha llegado, por ejemplo, un presidente como Javier Milei a desmarcarse y a decir que su país no la va a seguir suscribiendo. Esto es muy importante porque pudiera provocar otras reacciones similares y pudiera entonces generarse un quiebre propiamente entre el concierto de naciones en torno a este consenso que había. Yo creo que eso es positivo porque sería un poco regresar las naciones a su soberanía, que las naciones regresen a su autonomía frente a esta idea compartida nuevamente hasta ahora por consenso de la gobernanza global, ¿no?, de que se puede articular políticas globales de manera consentida entre un grupito de funcionarios. Esta idea yo creo que poco a poco se va diluyendo y afortunadamente tenemos voces como la del presidente Javier Milei precisamente para lograr eso. Sí, tú señalabas justamente en las redes sociales cómo esa Agenda 2030 fue escrita por un puñado de líderes del mundo que además nadie los ha elegido. ¿Cuán peligroso es que ellos, denunciando a las élites y supuestamente las desigualdades del mundo, terminen ellos tomando un suprapoder
que además, como decía Javier Milei, tiene esos visos de socialismo en donde es pecado si tú quieres defender tu industria, es pecado o todo es racista, si tú estás también poniendo el acento en que la igualdad es para todos y no solamente para los grupos minoritarios. Coméntanos un poco esos matices que estamos viendo en esta propuesta. Bueno, sí, es peligroso porque además así funciona tradicionalmente esta izquierda, ¿no? La retórica es anti-elitista, es una retórica igualitaria, es una retórica que apela un poco a las causas sociales, pero que al final termina siendo igual, la retención del poder por un grupito que considera que tiene la capacidad de establecer qué es lo que le conviene o no a todo el mundo, ¿no? No solamente a las mayorías, sino también a las minorías a las que no quieren, ¿no? Así funciona la izquierda, ¿no? Tradicionalmente. Ahora, ya no enmarcada en la lucha de clases tradicional de la izquierda, sino ahora en estas causas sociales y en estas luchas sociales, ¿no? Este grupito considera que se debe acabar con, no sé, la explotación del carbono o la energía nuclear no es conveniente o lo que sea. Y bueno, considera que como ellos piensan que a partir de un panel de expertos contratados por ellos mismos eso es lo mejor, entonces vamos a imponerlo a todas las naciones. Es muy peligroso porque obviamente se sacrifica todo, amén, de este bien común. El disenso no es permitido. Cualquier persona que se atreva a considerar algo diferente a lo que establecen estas nuevas élites, pues son de alguna manera apóstatas, se consideran traidores y como no están en sintonía con el bien común, entonces merecen penas y sanciones, como ya lo estamos viendo en las democracias occidentales. Esto está ocurriendo. La expectativa es que para el 2045 se logre imponer propiamente, pero yo creo que mientras surjan más voces como la del presidente Milei, pues no se va a llegar hasta ese punto. Sí, y finalmente el tema de la desinformación, ellos también lo quieren abordar, pero ¿quién sería el juez del que supuestamente va a ser el juez de quién dice la verdad y quién dice las mentiras? O sea, ese también es un tema crucial, sobre todo con el tema de las redes sociales y cómo además se ha polarizado la agenda de los medios de comunicación en el mundo entero. Claro, son las élites. Las élites son el juez, son las que deciden, estas nuevas élites, nuevamente, que son las élites que prometieron luchar contra las élites anteriores y que ahora se han convertido en las nuevas y más nocivas que nunca. Son ellas las que deciden qué es la verdad, qué es la mentira y qué es desinformación y qué es información. Y vemos cómo se equivocan, lo han hecho, ¿no? Y se equivocan en momentos que son cruciales. Yo creo que el ejemplo más grande de esto fue en la campaña del 2020 entre Trump y Joe Biden, cuando las élites acordaron que la información publicada en ese momento por el New York Post era falsa y por lo tanto acordaron neutralizar esa información, desaparecer esa información, que es todo lo relacionado al hijo de Joe Biden y la laptop. A los años se supo que no solamente la información era cierta, sino que era mucho peor de lo que había salido en su momento. Y entonces ahora vemos a Mark Zuckerberg pidiendo disculpas porque él en su momento, asumiendo el papel de élite, consideró que lo mejor para la humanidad era neutralizar esa información. El problema es que ellos creen que tienen la capacidad de saber qué es lo que nos conviene o no. Por otro lado, tenemos otro nivel de élite, que es la élite a lo Elon Musk, que es precisamente una élite anti-élite, anti-establishment, que considera que no, que ninguna persona tiene la capacidad de decirnos qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo que nos conviene, y que todos deberíamos tener acceso a toda la información y que cada quien tiene el criterio de decidir qué es bueno y qué es malo. Pero no es cualquier cosa. El hecho de que Elon Musk haya comprado Twitter, es igual a que Javier Milei haya llegado a Argentina y en el estrado de las Naciones Unidas se haya desmarcado de la Agenda 2030. Son estos líderes empresariales o mundiales que se atreven a disentir y van a empezar a marcar la tendencia. Muchísimas gracias, Orlando, por todas estas apreciaciones. No, Gaby, gracias a ti. Un gusto.
Lástima que se nos agotó el tiempo, pero siempre va a haber otra oportunidad. Orlando Avendaño, periodista y escritor aquí en Perspectivas.